Y bueno, Lenin, pues también otro tema bastante interesante y creo preocupante más que interesante, pues tiene que ver con el asunto de los asesinatos de periodistas que están ocurriendo en México y que se han presentado ya 3 casos en este 2022. El último que ha indignado al país y que ha implicado el pronunciamiento de muchos organismos dedicados a defender la libertad de expresión, pues tiene que ver con el asesinato de Lourdes Maldonado. Lenin, ¿cómo estás? Bien, sí, este tema es bien preocupante porque también podemos ver de que no hay un seguimiento a estos crímenes que laceran al gremio, ¿no?, periodístico. Podemos darnos cuenta de que la autoridad no vela por la seguridad de un sector que es vulnerable. Podemos darnos cuenta de empresarios, propietarios de medios de comunicación que no velan por la seguridad, por mejorar las condiciones de vida de los periodistas, de los reporteros, de todos los trabajadores de un medio de comunicación, porque dentro de un medio pues también hablamos de todo el personal, ¿no?, editores, claro, correctores, etcétera. Pues bueno, es un sector, o somos parte de un sector muy vulnerable en nuestro país, que incluso México está considerado uno de los países más peligrosos, sí, para ejercer el periodismo, ¿no? Sí, así es, Lenin. Te decía Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, los 3 periodistas que han sido asesinados en este 2022. Artículo 19, que es una organización no gubernamental, apartidista, ¿no?, pero que se encarga finalmente de defender la libertad de expresión, el acceso a la información, ha documentado muy bien este tema de los asesinatos a periodistas en su portal. Señalan que en el 2021 fueron aproximadamente 7 periodistas asesinados. Esto demuestra, a pesar, digamos, de la postura institucional que se ha tenido sobre este tema, que sí es un lugar, México, muy inseguro para ejercer el periodismo. Probablemente, si lo desglosamos por entidades federativas, probablemente Veracruz sea uno de los estados o el estado más inseguro por la cantidad de compañeros de los medios de comunicación en diferentes modalidades que han sido asesinados. Sí, también el norte del país, los estados del norte, donde predomina el poder del crimen organizado. ¿Sí? Y este es otro tema que también se va expandiendo ya a todo el país. Acá en Chiapas podemos recordar el año pasado todavía estas balaceras que se estuvieron dando. Frontera Comalapa. Ajá, incluso en Tuxtla Gutiérrez, también, claro. ¿Te acuerdas ahí en Terán? Se dio una balacera, y otras que luego no se reportan, pero que se dan. Vemos cómo estas células de los cárteles, de las organizaciones criminales se van extendiendo, y bueno, siempre va a haber un reportero ahí, ¿no? Siempre va a haber un periodista reportando estos casos, o incluso también organizaciones, la ONU y un sinfín de instituciones, instancias, pues han revelado que incluso dentro del poder público hay miembros de estos sectores, ¿no?, criminales. Y pues bueno, el trabajo del periodista a veces es, sin querer hacerlo, llegar a esos temas, ¿no? Tocar, como decimos, llagas o fibras que duelen, claro, ¿no? Temas sensibles. También, Lenin, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo veo, por ejemplo, que el periodismo o el arte de estar en las calles reporteando es un oficio muy noble, pero muy estigmatizado. ¿Por qué? Porque las personas que nos dedicamos a la parte de los medios de comunicación recibimos muchas críticas, probablemente de la gente, de alguien que está atrás de un escritorio, atrás de alguna red social, con cualquier serie de calificativos, ¿no? Desde prensa vendida hasta insultos. Pero ¿qué pasa? Pasa el otro lado. Resulta que nos insultan, pero resulta que nosotros damos voz al sector empresarial, a las diferentes cámaras, a los organismos no gubernamentales, a los activistas que reclaman tala de árboles, cacería furtiva, que reclaman contaminación de medio ambiente, a los biólogos profesionales, a los propios políticos, ¿no? A la gente que no tiene voz, a los más vulnerables. El detalle es que a nosotros
no nos protegen. Cuando ocurre algo, cuando ocurre un asesinato, sí, es cierto, se condenan, se hacen pronunciamientos, ¿no? Se sale a marchar y está bien, está padre, está chingón, porque visibilizas un tema. Está bien que se suban fotos en redes sociales, pero si asesinan a un periodista, debería existir un compromiso de la autoridad Lenin para que lleve, cuando menos, a los asesinos a las cárceles. Lo otro es que no se tiene que matar periodistas, así de simple y así de sencillo, así sea uno, así sea dos, así sea tres. No debe existir esta cifra en nuestro país si somos nosotros la parte que logra de alguna manera conectar entre la sociedad y la parte gubernamental. Habrá cosas que al gobierno le moleste que un periodista diga, y habrá cosas que finalmente se tienen que decir, y también otras cosas a las que uno va con la sociedad para recoger una denuncia o algo, y eso no es motivo para asesinar a un periodista. Nada es motivo para asesinar a un periodista. Sí, y pues también es necesario, ¿no?, que desde las autoridades se haga algo respecto a esto. A mí me tocó vivir un caso hace algunos años donde sentía en riesgo mi integridad y sentía que esto se debía a parte de mi trabajo, ¿no?, como periodista. Y recuerdo que fui a emitir una denuncia en ese entonces era la Procuraduría General del Estado, y de ahí me envían a la Procuraduría General de la República, ¿no? A la delegación. Oye, recuerdo tu caso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Platícanos. Estuvo delicado porque también nos tocó cubrirte esa denuncia justo afuera de la Fiscalía de la República. Fue en la administración, o en el año de 2015, 2018 más o menos, ¿no? Yo llego a mi casa, a la casa de mi mamá, donde tenía años que no vivía, y a un tío me dice, oye, te vinieron a buscar una persona así, y con tales características, y me mostró tu foto, pero no sabía cómo te llamabas, ¿no? Bueno, quién sabe, tal vez era el cobrador, ¿no? O quien sea, ¿no? Pero ¿por qué tenía mi fotografía de Facebook? ¿Por qué no sabía mi nombre? Bueno, eso para mí levantó sospechas y principalmente el temor, ¿no? Entonces, lo primero que pensé es ir a levantar una denuncia. Sí, para que quedara constancia finalmente, ¿no? Entonces, para empezar, llegar a la Procuraduría en ese entonces no, aquí no es, ¿no? Cuando se supone que es una instancia que te debería dar seguridad, ¿no? No, aquí no es, ¿no? Se tiene que ir a la Procuraduría Federal, a la delegación. Voy a la Procu, a la PGR, y recuerdo que me pasan con un MP y me dice, pero lo hirieron, trae golpes, y no traigo. Es que no podemos ahorita levantar una denuncia porque no hay prueba de que haya pasado algo, ¿no? Entonces, desde ahí te hablo de entre 2015 y 2018, ¿no? O sea, tenía que llegar con algún golpe, con alguna marca o muerto, ¿no? Para que pudieran iniciar un procedimiento. Y estoy seguro que de esa fecha en adelante tampoco han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y lo podemos ver que desde el año 2000 a la fecha 148 periodistas han muerto en México, ¿no? No nos asustes. Sí, no perdón. Nos asustes. Entonces, eso es un reflejo de que las cosas no se están haciendo bien en materia de seguridad para este sector, y más bien para todos, ¿no? Porque si alguien se atreve a matar a un periodista, se atreve a matar a un taxista, a una mujer, a quien sea, ¿no? Somos un poco más visibles porque estamos, digamos, en medio de estos dos grupos, ¿no? La sociedad y la parte política o gubernamental, como se quiera llamar. No debería ser así. Finalmente somos ciudadanos, somos personas. No vale más la muerte de un periodista que de un trabajador. No debería asesinarse personas en nuestro país. Pero hablando exclusivamente del asunto periodista o periodístico, Lenin, dabas todas estas cifras, sí, retomando de nueva cuenta esto que señala el artículo 19, porque es una organización que lleva bien definido el tema de las agresiones a periodistas. Pues hablan de esto que tú comentabas, de las cifras, ¿no? Y algunas balances que hay en administraciones. En la de Peña Nieto, por ejemplo, se documentaron 47. En la que llevamos del actual presidente de la República, pues ya llevamos
28 asesinatos, aun y cuando se diga que se defiende el tema de la libertad de expresión, sí, no hay una culpa directa probablemente de una u otra administración, pero pues los números están y son reales, son personas que fueron asesinadas, muchas directamente pues vinculadas con la actividad que realizaban, y eso es un asunto por demás preocupante. Si nos vamos regresando, 7 periodistas muertos en el 2020 y en el 2019 10 periodistas más. Decías que en la parte norte se han asesinado periodistas, en la parte de Veracruz y otros estados. Ya nos tocó en Chiapas. Sí. Ya nos tocó en Chiapas. El primero, bueno, en estos últimos años fue el compañero Mario Gómez de Yajalón. ¿Sí? Él era corresponsal del Heraldo de Chiapas y fue igual acribillado, ¿no? Afuera de su casa. Recientemente el compañero Freddy López Arévalo de San Cristóbal de las Casas. Este año. Sí, después de salir de una reunión con su familia. Entonces, ya lo tenemos aquí, tenemos esas situaciones acá, y hay un punto bien importante de esa cifra que habíamos mencionado de los 148 asesinatos. Según el artículo 19, 136 son hombres y 12 son mujeres. Claro. Recuerdo que cuando ha salido el asesinato de un periodista y está relacionado, con el crimen organizado y parte de la profesión, siempre se ha tratado de polarizar el trabajo del periodista, ¿no? De que posiblemente estaba relacionado con tal organización criminal, posiblemente estaba relacionado con tal asociación, etcétera. Y bueno, quién sabe, tal vez sí, tal vez no. Pero, ¿qué significa cuando alguien, que no sea un periodista, quien sea, empieza a inmiscuirse en temas ilícitos? ¿Por qué no tiene un buen sueldo? ¿Por qué no? Y digo, no es justificar, ¿no? Pero es lo primero que a veces la gente hace, ¿no? Cometer un crimen, ver de dónde obtener más recursos. Claro. Principalmente cuando la región en la que vive, pues la situación es esa, ¿no? Y lo mencionaba al inicio, ¿no? Los periodistas, hablemos de Chiapas, se tienen sueldos muy bajos, ¿no? Se tienen sueldos muy bajos, el exceso de trabajo que se le da a un reportero es muy fuerte. Hablo de mi experiencia, sí, pero ¿no? Mira, Lenin, ¿sabes qué? En eso que decías tú, por ejemplo, de que se diga que a veces puede estar o no relacionado, probablemente, o no, más bien yo creo no ocuparía porcentajes mayores o mayúsculos. Ajá. O sea, al final hay un asesinato de algún compañero de los medios de comunicación, y ese es el punto central, de que muchas veces, la gran mayoría es por alguna actividad relacionada al oficio que uno realiza. Mencionábamos el asunto de Chiapas con estos dos compañeros muy conocidos, Freddy sumamente conocido, la muerte o el asesinato de Freddy, del periodista Freddy López Arévalo allá en San Cristóbal, retumbó tanto que hasta se retomó el tema en la mañanera, sí, ¿no? Claro. Y seguimos esperando, como en la mayoría de los casos, que haya justicia. ¿Qué es lo que nos han dicho, por ejemplo, en el caso del asesinato de Freddy, o hasta donde yo tengo conocimiento de los comunicados de la fiscalía? Pues fueron 2 cuerpos encontrados sin vida de los presuntos homicidas en frontera Comalapa. Y hasta ahí va el asunto. Te digo, no sé si haya un avance más, porque además son asuntos que se manejan normalmente con secrecía, ¿no? Pero ahí está. O sea, del otro compañero Mario Gómez se han hecho cualquier cantidad de... Sí, creo que ya pasaron, ya llegamos, ¿no?, a los 4 años. 2018, si no mal recuerdo, septiembre de 2018. Sí, igual ya han pasado algunos años y todavía no se ha esclarecido esta situación. Hay muchos señalados, hay políticos señalados. Es cierto que ha habido probablemente una mayor apertura cuando hay que hacer una denuncia, cuando alguien probablemente nos agreda verbalmente, físicamente, a través de redes sociales, que ahora ya es muy común que pues, alguien con un perfil ahí falso te escriba algún tipo de amenaza en el muro, que no se debe tolerar ninguna, Lenin, porque a partir de ahí es que comienzan este tipo de agresiones. Ajá, ¿no? Porque nunca sabes qué tan grave es. ¿Y por qué también ocurrió mucho esto?
te lo decía yo al inicio, porque han pensado que agredir a un periodista pues es una situación muy fácil, ¿no? Agrede a un periodista y pues, no va a pasar nada, cuando no debería ser así ni con un periodista ni con ninguna persona en general, tanto en Chiapas como en el país en general, pues deberían aplicarse mecanismos no solo para castigar a quien asesina a un periodista, sino para que contemos finalmente con todas las garantías, o sea, no solo de seguridad, sino tema laboral, porque nos enfrentamos a este tipo de barreras, a tener que publicar una nota, una información que probablemente nos pueda comprometer porque mencionas nombres, porque revelas información incómoda, y pues la otra es el asunto laboral o de salarios, que también pega y pega duro, hay que decirlo, claro. O sea, como tiene que ser, pues, ¿no? Así es, esperemos que haya algún tipo de acción que en algún momento de la historia de nuestro país esto pueda ir mejorando a favor del gremio, porque justamente como lo mencionas, ningún periodista tiene por qué ser asesinado, no. Porque estamos hablando de una persona, de un hombre, una mujer. Destruyes una familia. Exactamente, ¿no? Destruyes una familia. Sí. Hablando de un hombre, una mujer, puede ser una mamá, un hijo, un hermano, en fin, una persona, ¿no? Y pues dentro del gremio también hay fallas, ¿no? O sea, así como hay fallas dentro de la autoridad, también hay fallas dentro del gremio. Hoy con la facilidad que dan las nuevas tecnologías, ya hay muchas personas que han visto fácil el tema de, bueno, agarro un celular, abro una cuenta de Facebook, una página de Facebook y empiezo a transmitir en vivo. Mira, eso por ejemplo sería otro tema que a lo mejor pudiéramos abordar en un podcast, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te hace ser un periodista o ser un reportero? ¿Andar solamente con un teléfono y transmitir en redes sociales? Bueno, sería un tema bastante cuestionable, ¿no? Sí. Y debatible, por supuesto. Pero el asunto es que sí, nosotros como reporteros sí tenemos también un compromiso de por lo menos acercarnos en todo lo que escribimos a lo más real de lo que está sucediendo, y cuando se cometen pifias, porque sí han ocurrido, pues también existen mecanismos para que la persona que se sienta agredida por la pluma, por el papel, por lo que tú dices, frente a una pantalla, frente a una cabina de radio, pues pueda optar por su derecho de réplica, que es válido, o otros mecanismos jurídicos que son también válidos, que también han ocurrido. Nunca con una bala, con un secuestro, con una extorsión, con una amenaza, claro, que te vulnere tu integridad física, emocional, Lenin, porque imagínate, claro, recibir una amenaza por cualquiera de las vías que seas. Yo estoy seguro que en algún momento te ha pasado, y me ha pasado, y le ha pasado a los compañeros de los medios de comunicación. Te ponen que pensar, o sea, vas en la calle y si recibes una amenaza probablemente hasta te vuelves un tanto paranoico. Digo, ya no nos podemos exentar en Chiapas porque estamos hablando ya de que se han presentado asesinatos. Quizás en los últimos años solamente veíamos el tema de agresiones verbales o físicas o en redes sociales, y bueno, ahora lo estamos viendo ya en un tema de asesinato. Claro, y mencionaba esa parte de la facilidad que muchas personas han visto en dedicarse a esto, pero también te mencionaba que luego hay fallas también dentro de este lado, ¿no? del gremio. Han ocurrido casos que al no tener, el ser periodista también requiere una preparación, estudios y conocer algunas reglas que también no están escritas, ¿no? No sé si recuerdas el accidente de este colectivo aquí en Tuxtla Gutiérrez de la Ruta 73. Fue muy polémico porque se hablaba de que el propietario de esa unidad también era dirigente o líder de una organización. De la organización, y que posiblemente tenía cierto poder. Entonces imagínate, como periodista obviamente tienes que decirlo, está bien, pero también hay líneas muy delgadas que sabes que no puedes cruzar, que ya son temas de la autoridad, que son temas que la autoridad debe investigar, sí, y que si tú te metes exactamente, y si tú te metes a ese lugar, puede ser un lugar del que no vas a poder salir. Nos ha pasado, ¿no? En la parte, sobre todo de denuncias sociales, que la gente te dice, digan la verdad. Sí. Qué palabra tan complicada, ¿no? La verdad, bueno, ¿cuál verdad? ¿Tu verdad? ¿Mi verdad? ¿La verdad de Sí, exactamente, porque también cuando se trata de eso, estás hablando de dos grupos, ¿no? Podría ser el bueno y el malo, pero nunca sabes
si el malo es el bueno y el bueno es el malo, por eso te ¿no? decía, Entonces, ¿no? Finalmente uno debe acercarse lo más objetivo claro, posible. el trabajo de nosotros es eso, ¿no? O sea, dar a conocer lo que está ocurriendo de los dos lados. Sí. Hace unos días podíamos ver también una manifestación en Tuxtla Gutiérrez donde un taxista sacó un picayelos. Y fue un tema que debatimos. Fue un tema también polémico donde algunos compañeros de periodistas se sintieron agredidos, pero bueno, yo no estuve ahí. Pero pues ahorita tenemos la facilidad de ver los videos y todo, y a lo que se logra ver, pues es que, digo, no justifico a este conductor, porque no estuvo bien lo que hizo, pero sí la parte donde también él fue agredido, ¿no? Yo creo que sí hay una agresión, digamos, si nos metemos a esa parte, si no se ve, digamos, directamente hacia la prensa, si hay una agresión del señor. Sí. O sea, o por lo menos a mí sí me asustaría como usuario, sí, totalmente, que alguien claro. me saque un picayelo, sí, ¿no? Sí. Y peor si es taxista. Pero a lo que yo voy es de que lo que yo percibo en esas imágenes es de que a veces el compañero o la compañera, o sea, de manera general, no específicamente alguien, un periodista debe estar a cierta exactamente, a cierta distancia. Bueno, ya viste que la cosa está caliente, hay puntos donde tú puedes estar y no meterte en un problema. Nos sucedió mucho, ¿te acuerdas cuando estuvo álgido el tema de la gente y las manifestaciones? Porque pues hace un par de meses la gente tenía una postura un poco radical, complicada, claro. no quiero llamarlo radical, pero sí complicada con los compañeros de los medios de comunicación. Ahorita ya cambió la dinámica, ya hay que decirlo, cambió la dinámica, pero sí hubo una complicación en la que decías, ¿para qué voy? ¿No? Si paso en el parque a la conferencia ya me están gritando adjetivos calificativos, pero bueno, al final es nuestra responsabilidad estar donde nos quiere y donde no nos quiere. Y como mencionábamos, a veces no es necesario estar en medio del alboroto, ¿no? Por decir, puedes, no sé, en este caso, ¿no? Puedes tomar una foto de lejos, puedes hacer un video de lejos, puedes... Lo importante es estar. Lo importante es reportar el hecho, ¿no? Sí. Pero te digo, a veces tal vez la falta de preparación, o también la adrenalina, porque también llega la adrenalina cuando ves una manifestación o algún tipo de movilización. Sí, que quieres tener una imagen. O sea, sobre quieres todo estar... si transmites en vivo, quieres tener una imagen de lo que sucede en el momento. Pero ahí es donde también es importante poner en la balanza, ¿no? ¿Qué es más importante, mi vida o la nota, ¿no? Claro. Entonces... siempre hay que valorar, ¿no? Hay que valorar qué es más importante. Ninguna de todas las circunstancias, Lenin, para ir enderezando otra vez la conversación, es motivo para asesinar a un periodista. Yo ahí la dejaría. Así es, Adolfo.